La Universidad Nacional Autónoma de México, la máxima casa de estudios, la casa de todos los mexicanos. Quienes somos universitarios estamos muy dolidos por lo que está sucediendo y quienes no lo son también, porque hoy la UNAM es una sede de violencia, es una sede, desgraciadamente inclusive ya, de asesinatos, de muertes. Y hay un tema ahí de fondo, el tema es la venta de drogas. ¿Qué hacer? ¿Fuera narcos de la UNAM? Adelante, pero ¿cómo? ¿Cómo sacamos a los narcos de la UNAM? Bienvenidos, esto es Punto Cero. Estamos de la fregada. Si en la emergencia epidemiológica... Creo que eso no me va a caber en la cartera. Pues uno te hizo ganar, pues tú vas a jalar con uno, pues viejo, ¿no? Todo por el cochino dinero. ¿Por qué le tiene tanta admiración a un dictador? Préstame un suéter, a ver si puedo cubrirle. Comienza a amagar directamente a la cara, comienza a disparar primero hacia los pies y luego a quemar ropa. Nosotros lo sacamos de aquí de la universidad, así incluso disparándonos a nosotros de frente y todo eso. Nos arriesgamos a que nos pudiera tocar, incluso pues está ese rozón de bala que me tocó a mí, pues ni modo. Pero, o sea, sí, la cuestión es que no podemos estar tolerando este tipo de situaciones. ¡No es suicidio! ¡No es feminicidio! ¡No es suicidio! ¡No es feminicidio! La UNAM, nuestra querida y amada UNAM, se ha convertido en los últimos años en un centro, en una sede a veces de actos violentos, a veces de asesinatos. Hoy tenemos el gran honor de platicar con el doctor, profesor de la Universidad, de la Facultad de Derecho, maestro emérito. Un honor, don Everardo Moreno. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Agradecer, eres muy amable, el honor es para mí. No soy maestro emérito. No eres emérito, no, fíjate, yo tenía mal el dato ahí. Hay muy pocos profesores eméritos vivos ahora en la facultad. Ajá. Están el maestro Carranca, el maestro Mario Magallón, el maestro Rolando Tamayo. Son los profesores eméritos que tenemos ahora en la facultad, y también está Arcelia Quintana. Perdón, me adelanté al futuro. Eres próximo maestro emérito, seguramente. Gracias por estar con nosotros. Estoy a tus órdenes para servirte. Bueno, pues primero entremos un poco en el contexto de lo que ha estado sucediendo en la universidad. Si te parece, desde el punto de vista de universitario, de un hombre que ha estado en las facultades, que ha estado en la universidad durante muchos años, pues son imágenes que duelen, ¿no? Son cosas que duelen. Una balacera, un feminicidio, el caso de Leslie, lo que haya sucedido. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el ambiente que se siente en estos momentos entre tus alumnos, entre la gente? ¿Qué comentan? Bueno, debo decirte que afortunadamente, concretamente en la Facultad de Derecho, la vida transcurre normalmente. Claro. No tenemos ninguna interrupción, no tenemos ninguna percepción como pudiera pensarse o pudiera haber en algunos lugares de angustia, de miedo, de temor. No, efectivamente es muy lamentable lo que ha sucedido. Una balacera hace unos días que provocó la muerte de 2 personas, la venta de droga que lamentablemente existe. Pero la Universidad de la Nación, como le decimos a nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, está trabajando normalmente, está desenvolviendo sus actividades. Vemos y lo miramos todos en el partido reciente de fútbol, el anuncio en contra de los narcos. Yo en lo personal creo que sí se necesita aplicar con rigor la ley en contra de estos narcotraficantes. ¿Cómo aplicar esta ley, Everardo? Porque ahí está, vamos, la UNAM no es territorio autónomo,
es una institución autónoma, pero no es territorio autónomo, no es territorio ajeno a la aplicación de la ley. Empecemos por ahí, no es extraterritorial, exacto. Por supuesto, por supuesto. Bueno, se pueden iniciar las tareas de investigación que sean necesarias para poder ubicar a los presuntos responsables. Eso es indudable. No estamos pensando de manera alguna que llegaran camiones de la Armada de México a invadir el campus universitario, no, simplemente las tareas de investigación necesarias para poder detener a las personas que están vendiendo droga o incluso poderlas ubicar y, si se desea, detenerlas afuera. Pero es obvio, mi querido Luis, que se sabe quiénes son las personas que están vendiendo droga. Por otra parte, contemplado esto desde un punto de vista estrictamente universitario, sí, si bien es cierto, se permite el consumo de droga, en algunos casos de marihuana concretamente, tratándose de nuestra legislación, el sorprender a una persona fumando o inhalando cualquiera de estos estupefacientes es causa de expulsión de la universidad. Y que además es una de las pocas causas de expulsión definitiva, porque la UNAM es muy abierta en muchos asuntos. Se trata de dar educación, se trata de mantener a un universitario siempre con un espíritu universitario, y son realmente pocas las causales de una expulsión definitiva de la máxima casa de estudios. Pero a ver, antes de entrar a ese tema, porque son muchos asuntos extremadamente complejos, primero, quienes somos universitarios y quienes no lo son también, tenemos, yo no sé si llamarle lastre histórico o una memoria que sigue manteniendo por ahí una herida lacerante para muchos grupos y para muchas ideologías. 1968, recordar a un ejército en la universidad, estas intervenciones, después lo que vino después, es algo que duele, es inclusive una sensación en donde pues pareciera que si hay una autoridad dentro de la universidad, entonces se está violando la autonomía y se está dañando el espíritu universitario. Hay, creo, y te lo quiero consultar, una especie de conflicto, de roce de la universidad, de los universitarios, de muchos, no de todos, pero sí de muchos, en contra de las autoridades. Es una reconciliación que no se ha dado la UNAM con las Fuerzas Armadas, por ejemplo, o con la policía, etcétera. La imagen de una policía federal en la UNAM o la imagen de un ejército en la UNAM es muy lamentable. Desde esa perspectiva, pues, ¿cómo entrarle? ¿Cómo poder investigar? Bueno, yo quiero decirte que la imagen de la Policía Federal, concretamente... Con Juan Ramón de la Fuente. Sí, cuando yo tuve la oportunidad de entrar, porque yo iba al frente de ese contingente, siendo yo entonces su procurador, los estudiantes lo vieron con simpatía. Amigo, era ya una huelga que iba a cumplir en abril meses, ¿no? Un año. Lo hicimos en febrero, marzo, abril, 10 meses, como has dicho. Entonces, fue una intervención necesaria. ¿Por qué? Bueno, pues porque estaba materialmente secuestrada la universidad, se había perdido ya 2 semestres y entonces era necesario rescatar esas instalaciones. Consecuentemente, en ocasiones puede ser no solamente necesaria, sino conveniente, útil, que esos hechos se presenten. Pero ahora, con lo que estamos viviendo, no se necesita una intervención de las Fuerzas Armadas, se necesita simplemente realizar las tareas de investigación necesarias para aprender a estas personas que ahí se encuentran. En días recientes, esta escalada de violencia alcanzó límites inaceptables y vivir constantemente en un estado de vigilancia armada nunca fue ni será una opción a ser considerada. Por eso, el camino seleccionado es el correcto. Es un cambio complejo y difícil que indudablemente requiere mejorarse y permanentemente reforzarse. Pero ese es el mejor camino para nuestra universidad. Este mensaje que apareció el día de ayer en el estadio de Ciudad Universitaria se deslindó, pero pues va en línea con... Y me deslindo de haberme deslindado porque no fue instrucción de la rectoría de ninguna forma.
Eso lo mandamos para hoy inicia la campaña. No los queremos dentro y los jóvenes deben entender que son un riesgo de contacto con ellos. No me chingues, por favor. Bueno, ahí parte de lo que declaraba el rector Graue y también parte de esta campaña, ¿no?, que se ha estado orquestando en la universidad. Antes de entrar a ese tema, nada más quisiéramos concluir este tema de la remembranza. Con mucho gusto. 63, López Mateos, el secretario de la Marina, la gente aplaude, Sí. los estudiantes van, abrazan al presidente. Era otro México, Totalmente, eran otras cosas. totalmente. Viene después el 68 y viene un México después del 68. Así es. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué fue lo que pasó ahí, por ejemplo, en ese 68? En el 62 yo estaba en preparatoria, 63 el quinto de preparatoria. Sí. Yo entré a la facultad en 64. Era director de la facultad el licenciado César Sepúlveda, rector de la universidad el doctor Ignacio Chávez. En 66 se viene un movimiento en la Facultad de Derecho en contra, en 66, del director de la facultad, por cuestiones administrativas. Este movimiento crece en el 66 y provoca la salida del doctor Ignacio Chávez. Estamos hablando del 66. Sí. Entra el ingeniero Javier Barros Sierra como rector, se viene el 67, se viene el 68, un enfrentamiento entre una preparatoria Isaac Choterena y la prevocacional número 5, creo que era la número 5, de donde era alumno Ernesto Zedillo. Ay, Y hay cierto. una fotografía, Ajá. en la que aparece el alumno de la prevocacional Ernesto Zedillo recargado en una pared porque Sí. lo habían detenido los Sí, claro. granaderos Ajá. por ese enfrentamiento que había habido. Sí. Esto es en el 68, vemos y lo sabemos cómo va creciendo este movimiento que lamentablemente culmina con el 2 de octubre de ese año. Y a partir de ahí parece que hay un estigma hacia cualquier intervención policíaca, cualquier tema de autoridad dentro de la universidad. ¿Lo ves así? Lamentablemente sí, no ha habido una mayor cercanía. Después de eso es Luis Echeverría. En 1973-74, yo ya me había recibido, yo ya trabajaba en el gobierno, que va a hacer la inauguración de los cursos en la universidad, cuando era rector el doctor Soberón. Y se hace la inauguración en el Auditorio de Medicina. Y cuando se trata ya de llegar a esta amistad de nueva cuenta con Así estudiantes, con la universidad, porque era ya una situación de rompimiento entre gobierno y Así universidad es. después del 68, Sí, y no era para menos. Así es, y que desde la campaña del licenciado Echeverría, tú recordarás el famoso minuto de silencio en la Universidad Nicolaita de Michoacán, Sí, claro. cuando el licenciado Echeverría en su campaña entra a las instalaciones de la Universidad Nicolaita en Michoacán. Sí, claro. Y entonces le piden un minuto de ¿Por los silencio estudiantes muertos? por los estudiantes caídos. Y él dice que sí, pero claro. que sea también por los soldados que ahí cayeron. Sí, claro. Y se guarda un minuto de silencio. Minuto de silencio que, según dicen, obviamente, hablo aquí sí, como decimos los abogados, de testigo de oídas. Sí, claro. Dicen que al ejército le molestó muchísimo ese minuto de silencio. Y se dice, que es verdad, que es mentira, no lo sé, que el general Marcelino García Barragán, quien era el secretario de la Defensa Nacional, se molestó mucho y fue a ver al licenciado Díaz Ordaz. Y se habló, presidente entonces. Había hecho ahí, ¿qué está haciendo su candidato? Nos está faltando al respeto. Exactamente, y que se llegó hasta hablar del rompimiento y de la consideración de que Echeverría pudiera dejar de ser, ya no fue el candidato. Sí, claro, porque era una afrenta al ejército, Así un es. ejército que tenía muchísimo más influencia quizá de lo que se puede llegar a tener hoy, y un México muy diferente. En ese México, en esa universidad... Y sin embargo, pero nada más te digo, Claro. Echeverría se abre con las universidades y durante su gobierno es un gobierno en el que se da oportunidad a los Claro. jóvenes y en el que hay una apertura para las universidades muy importante. Una cantidad de recursos también Así importantes es, que se les da exactamente. a la universidad. Pero en ese México, a ver, recordemos un poquito antes del tema del 68, ¿qué hubiera pasado si alguien infringía la ley en la universidad? ¿Qué hubiera pasado si alguien asesinaba a alguien en la universidad? Si vivíamos algo similar. O sea, a lo mejor no hubiera habido tanto rechazo a que entrara alguien, ¿no? A que entrara la policía, por ejemplo. No,
Si nos vamos más atrás, podemos recordar que la universidad abre sus puertas en 1954. Hay un alza al transporte público y entonces los estudiantes comienzan a secuestrar camiones y a llevarlos a los estacionamientos de la universidad, de las facultades. Sí. Y no intervino la policía, se llegó a un acuerdo y ya que se llegó a un acuerdo se sacó a todos los camiones. Siempre ha habido un especial respeto a las instalaciones universitarias. El hecho de estudiantes no consuman droga, estudiantes no son narcos, todos son malos. Hay un asunto ahí más en la universidad que es tan complejo, que es tan abierto y que es justamente esa universidad, es un universo de ideas, de debate. Platicamos al respecto. Un honor que me compares con una frase de tu abuelita. No, yo creo que tu abuelita es un poquito mayor que yo. Gracias. Hacemos una pausa, seguimos. Seguimos aquí en Punto Cero, platicamos con Everardo Moreno. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Con mucho gusto. A ver, como universitario, te lo pregunto porque a algunos les llega a chocar. Esta campaña de fuera narcos de la UNAM, ok, si nadie quiere que se estén vendiendo drogas ahí, pero de pronto empieza a haber ahí una campaña de que hay que evitar que los jóvenes consuman droga. Y hay otra campaña también que dice hay que tratar de impulsar la legalización de la droga. ¿También se están colgando quizá de esta problemática en la UNAM? ¿Cómo ves esto? O sea, el hecho de poder incidir o no, porque hay gente en la UNAM que dice, oye, se debería consumir todo lo que sea, y hay otros que dicen, no, todo tendría que ser prohibido. ¿Qué opinas? Qué interesante observación haces. Qué interesante observación. Creo que la universidad ha de ser formativa en todos los aspectos. Creo que aún en nombre de la libertad deben de tenerse ciertos límites y consumir drogas, pues no es saludable. Claro, hay quienes dicen que la marihuana tiene efectos médicos satisfactorios, no lo sé. Pero es muy interesante la observación que tú haces. Yo en lo personal sí creo que la universidad es una institución formativa. También creo que no es con letreros como se va a desestimar, o se va a desactivar, o se le va a quitar incentivo a los que sean drogadictos, pero que eso sí son necesarias campañas de orientación, de difusión, pero sobre todo en secundarias y en preparatorias. Como lo decía hace un momento, todos los que asisten a la universidad como alumnos son por lo menos de 18 años. Entonces ya es... Ahora, lo cierto es que muchos, sin ser alumnos, y a lo mejor hay hasta menores de edad y quién sabe, pero muchos empezaron y lo han hecho y lo siguen haciendo aprovechando la apertura de la universidad, el hecho de la autonomía, etcétera, y sí se meten a drogarse, a tomar, etcétera. Todos lo vimos, ¿no? Sí, o sea, lo vi en la época en la que estaba el derecho, justamente ahí enfrente en las islas había muchos lugares donde, pues ahí en un árbol, etcétera, tomando. O sea, y esa permisividad, pues terminó por ser convirtiendo algo tan sagrado y hermoso como la libertad en un libertinaje muy cuestionable. Totalmente de acuerdo contigo, y yo creo que este tipo de actividades de la venta de estupefacientes que se sigue manteniendo, el comercializar, eso es un delito, debe de atacarse frontalmente, debió de haberse atacado desde hace tiempo y no creo que sea tan difícil, ni creo, con todo respeto, que motive incluso declaraciones como las ha venido haciendo el señor rector de una manera tan significada. No creo, puedo estar equivocado. Hay aquí un asunto, y máxima en derecho también, quien puede lo más, puede lo menos, pero no podemos ni lo menos. O sea, si pueden consumir, si pueden tomar, si pueden hacer muchas personas ajenas y propias de la universidad lo que se les pegue la gana, pues ¿cómo vas a terminar por eliminar a narcotraficantes? Es ahí donde sí te quisiera preguntar, ¿están acostumbrados o estuvimos acostumbrados durante muchos años, décadas, a que en la UNAM se podía hacer lo que se quisiera y nadie decía nada? De pronto, ya cuando empiezan los muertos, ya cuando la cosa se está descomponiendo, y no por la UNAM, sino por el país entero y de muchas cosas que estamos viviendo, ahora sí se quiere aplicar una norma que durante mucho tiempo pues simplemente se obvió, ¿no? No pasaba nada.
Bueno, yo sí te quiero decir, yo deseo comentarte lo siguiente. A propósito de esas terribles borracheras, por ejemplo, que se armaban a fin de cada semestre, se han logrado quitar en la Facultad de Derecho. Claro. Ya no tenemos esos desórdenes que llegaba a haber. Lo que has dicho es muy cierto. Quien no puede lo menos no va a poder lo más. Tienes mucha razón. Tiene que ser de manera paulatina la orientación, pero de manera terminante y tajante el acabar con algunas cosas como son las actividades delictivas y se puede hacer. Y no va a ser orientando, no va a ser carteleando, no va a ser con una constitución moral como alguna vez he escuchado, sino va a ser con el ejercicio de la autoridad, evitando que se realicen esas actividades ilícitas. Como abogado, ¿no? O sea, es la aplicación de la ley, punto. Nada más. A ver, no, una cosa es la autonomía, otra cosa es ponerte a beber y ponerte hasta atrás en la universidad. Exactamente. Le decían la famosa borrachera anual, ¿no? Sí. Y ya, creo que van 3 años que ya se suspendió, Así es, que han logrado que no exactamente, pase. Hay lugares para ponerse borracho, hay lugares para ir y se vale hacerlo. O sea, quien quiera drogarse, se puede drogar. Este país es legal consumir, es ilegal vender, es ilegal muchas cosas, comercializar, pero exactamente. consumir, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, que está prohibido consumir, bueno, algo ahí muy raro, de entrar a que te prohíban lo que te puedas comer o no. En México no, pero hay lugares para hacerlo, no se tiene que hacer en la universidad y va a ser muy difícil para muchos que están acostumbrados a hacerlo desde hace mucho tiempo, pues que de pronto todo cambie. Pero si no hay una mano firme, creo que pues al final las cosas van a seguir siendo igual y va a seguir habiendo muertos y va a seguir habiendo broncas. Amigo querido, tú lo has dicho. Mano firme. Eso necesitamos. En muchos órdenes de la vida de este gran país. El Estado se ha enanizado, se ha empequeñecido. El Estado tiene miedo de actuar. El Estado es el único que puede ejercer violencia legítimamente. La falta al final de mano firme termina por ser anarquía. ¿Puede pasar eso en la universidad? Ojalá no lo sea, pero la falta de mano firme la vemos en distintos lugares y en distintos momentos con un poder enanizado. Si tú, Luis, y los compañeros que están aquí, se nos ocurre en este momento bajar a Mariano Escobedo, a detener el tráfico y a protestar porque los metrobuses son rojos y los queremos verdes para que sean ecológicos, creamos un caos y no nos van a quitar. Y no nos van a hacer nada. Y no nos van a hacer nada. Nada. Así es. Absolutamente Entonces, nada. es esa enanización, es esa falta de autoridad lo que ha provocado muchos problemas en nuestro gran país. Everardo Moreno, un placer, un honor tenerte en este Digas espacio. eso, el gusto es para mí y estoy a tus órdenes. Muchas gracias. A tus órdenes para servirte. Encantado, maestro. Luis. Cuídense mucho, nos escuchamos mañana tempranito desde las 6 de la mañana en la primera emisión de Noticias MBS. Descanse, pásela bien.